Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Oragun traicionó a Ejiogbe. Historia. En este camino, Olofin mandó a Ejiogbe que fuera con Oragun a buscar Shepe y Gui, y salieron los dos juntos. Oragun se adelantó y le dijo a Olofin que Ejiogbe no iba a regresar más, lo cual puso muy mal a Olofin. Se molestó muchísimo, pero en eso llegó Ejiogbe, y Olofin lo reprendió y le preguntó por qué había dicho que no volvería más. Y Ejiogbe, sorprendido, le dijo que él jamás había dicho tal cosa, que su hermano, como era el viento, Afefe, se había adelantado, llegó antes y habló mal de él. Cuando fue a recoger el Shepe y Gui, encontró un nido de loros. Se lo entregó a Olofin, y éste se puso tan contento que no sabía cómo agradecerle. Después preparó una comida, y al sentarse en la mesa, mandó una cabeza a Ejiogbe y dijo: «Desde hoy este es tu mayor honor». Al ver esto, Oragun exclamó muy molesto: «De más estoy, yo no soy nadie». En este camino, el hijo de Fun es, como quiera, traicionero, desleal y vengativo.